Bueno, Tania, no hace falta que te diga que uno de los motivos por los cuales entraste en la academia, obviamente es por tu voz, pero también ayudó que confesaras tu tendencia sexual, ya que era la primera lesbiana que entraba. Solo salir, hiciste la portada en Interview, la verdad, todos estos hechos nos dan a entender que ganas de tener una carrera profesional musical seria, pues no las tienes. Si no, no entiendo por qué contaste que eras lesbiana, ni por qué solo salir hiciste la portada. Pues mira, te lo voy a explicar yo. Venga. Mira, te explico. Bueno, primero en el casting, a ver, fui con mi pareja porque mi pareja también canta y yo pues la convencí para no ir sola, pues porque a mí me hacía mucha ilusión y claro, lógicamente ir a un casting ahí sola, ¿no? Pues me da un poquillo de cosa. Y además la convencí en un para casting que la gente no lo sabe, uno se tira, bueno, sí que lo saben porque hay largas colas, se tira muchísimas horas claro, antes de llegar. Claro, tanto rato, los nervios que a la pasan. audición. Aparte que ella también canta, entonces ya fue como un poco la convencí yo para ir. Y en ningún momento en la cola dijimos que éramos pareja, lo que pasa que ella, justo en el primer casting que no sale en televisión, que es un casting que no se emite, hizo primero la prueba ella y yo estaba en una cola y iba a la siguiente, entonces ella le pegaron el número. ¿Qué pasa? Que luego fui yo, pero ella ya iba por otro sitio. Hice yo la prueba y me pegaron el número, entonces ¿qué pasa? No me podía creer que nos habían pegado el número a las dos y fue como un momento tan emocionante que claro, corriendo nos abrazamos y le di un beso porque es mi pareja, pero yo en ningún momento fui alardeando de que era mi pareja, ni de que tenía novia, ni nada, para nada. ¿Sabes? Entonces, claro, en ese momento ya todos se dieron como cuenta y ya vinieron las cámaras y Tania, y a ver, no voy a negar que, pues si tengo novia, tengo novia, ya está. tras el éxito que da un concurso como OT y sabiendo cómo es la tele, ¿no? Que de repente te sube y de repente se olvida de ti, sabes que llega el batacazo, ¿no? Y te pregunto, ¿estás preparada y eres consciente de ello? Yo sí, yo siempre he sido consciente de eso, de, a ver, es normal que cuando hay un concurso, ¿no? Pues la gente le da mucho por el concurso y cuando transcurre el tiempo, además, es que lo hemos visto en otras ediciones, ¿no? Entonces tampoco me viene de nuevo todo esto. Edición, la gente entraba en Operación Triunfo a la busca de un sueño. Sí. Llevamos tantas ediciones que a mí me da la sensación que la elección, los concursantes ya la tenéis muy aprendida y entráis a la busca de fama y dinero fácil. Mira, yo realmente... Y tu actitud lo ha demostrado, querida. Yo realmente, a ver, tampoco me conoces y no sabes tampoco mis razones por las que he entrado y tampoco me puedes juzgar, ¿no? Entonces yo te puedo decir que yo he entrado porque me gusta, yo siempre he querido cantar, lo que pasa que era algo para mí imposible y la única opción realmente para una persona que no tenía para pagarme clases ni tenía prácticamente nada era o entrar en un concurso que realmente pues que te des a conocer o ya para mí esto era algo imposible ya de cumplir. Es que antes de descubrir tu homosexualidad habías estado con muchos hombres antes o habías estado con hombres antes. Entonces no te voy a preguntar el topicazo de que te han cansado los hombres y por eso has descubierto el mundo de las mujeres o sí, o que realmente qué es lo que pasó. Porque... Pues que me enamoré de mi novia, ya está, simplemente es que no... Y realmente pasa eso, porque yo tengo muchas amigas que realmente es así, son lesbianas, pero antes han estado con hombres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que es miedo o...? No, simplemente quizá pues en la sociedad pues tú tampoco te planteas desde pequeño de que puedes estar con una chica, ¿no? Entonces quizá pues con los años y con las experiencias pues te vas dando cuenta de que ¿por qué tiene que ser algo malo? O sea, si tú... és querer a alguien, simplemente. ¿Por qué no puedes sentir por una mujer? Entonces? O sigui, no és el tòpic de he estat amb molts homes... Es tan harta de tíos que me voy con... No estaban a no tiene nada l'alçada que de ver les con circumstàncies, eso. no. Simplemente me enamoré de una persona, Clar. que para mí antes que mujer es una persona, ¿no? Entonces, ja I en està. quant a sexe es refereix, quin record guardes de la teva primera vegada amb un home i en aquest cas amb la teva parella, una dona? Pues quizá una mujer pues te entiende más, ¿no? Y es más sensible. Los hombres son un poco brutos. Escolta, Tània, si haguessis de triar entre una joguina sexual, quina triaries? Unes bones manilles per deixar-te fer o un bon fuet per demostrar-li a la teva parella qui mana? Pues el látigo me gusta. ¿Sí? No, pero yo qué sé, no sé. Es que... O sea, ahora mismo me ha dejado aquí un poco cortada. Pues depende del momento, ¿no? Suposo que Supongo utilitzeu que hay veces joguines que te gusta, sexuals pues... i de més. Claro, hay momentos para todo. Eso, que has conseguido ese dinerillo a través de la portada de Interview, te va a permitir grabar el disco. ¿Ya está grabado? Cuéntame, No, mujer. bueno, porque no me todavía... has dicho Esto nada. va lento. Un disco no se graba tampoco en 2 días. Sobre ¿Y todo si entonces lo ahora quieres hacer en qué bien. estás? ¿Buscando el Estoy con el tema estudio de de grabación? Estoy buscando repertorio y estamos más bien eligiendo los temas. ¿Repertorio de otros artistas? ¿Vas a componer tú? ¿Tienes No, mano bueno. para la composición? Voy a intentar componer también algunas letras, porque quiero que también el disco pues tenga la mayor parte de mí posible. Y bueno, el repertorio va a ser canciones originales, o sea, no van a ser versiones ni nada, pero... Ya. ¿Y con qué estilo te ves? Pues... Bueno, ¿con qué estilo estás trabajando? Poco pop, así también canciones... No sé, es que es difícil, la verdad, definirlo ahora mismo. Ya.
Porque ahora mismo estamos eligiendo y claro, hasta que no vea también todas las canciones y ya veré más claro el estilo quizá, ¿no? Hagamos una reflexión en voz alta, Tania. ¿Tú sinceramente crees que si los seleccionadores del casting de Operación Triunfo no hubieran sabido que tenías una pareja chica de tu mismo sexo, hubieras entrado igual en la academia? Pues no lo No, sé. porque tú piensas, yo no sé si tú eres consciente de que esto deja de ser un programa de televisión en el que se busca el show. Al tener una pareja, pues evidentemente se hace hablar, ¿no? Eres la primera homosexual chica que entraba en el reality. ¿Tú crees que hubieras entrado igual? Sin que ellos supieran esta parte de tu intimidad. Sinceramente no lo sé, pero bueno, yo he entrado como... Es que no hay que olvidar que tú pasarás en la historia de Operación Triunfo por haber interpretado la peor actuación que se ha visto en todas las ediciones. ¿Esto qué es? ¿Porque un mal día lo puede tener cualquiera o porque una mala pareja puede arruinar una carrera? Bueno, un mal día lo puede tener cualquiera. Influyen muchas cosas, entonces, bueno, sí fue un desastre, pero bueno... A ver, de los errores aprende y ya está, ¿no? Y yo me lo tomo con humor. Es que, ¿qué voy a hacer? Tens algun tabú al llit? ¿Algún tabú? No. ¿Pero con mi pareja o...? No. A l'hora de tenir relacions sexuals amb la teva parella, res. No, no. Si ho faries tot al llit. Sí. O sea, alguna Bueno, cosa y que supongo dices... que también depende de la confianza que tienes con tu pareja, ¿no? Entonces, no Tu sé. no tens problema, No. no? Per exemple, el sadomaso a Hombre, Tania tampoco le va a ser. Ah, home, jo Pero pregunto no, sadomaso no. Cosas normales. Bueno, pero el sadomaso es normal, unos cachetes en el culete, un tirón de pelos en un momento Home, dado. però el sadomasoquisme Bueno, no és només això, Bueno, ya, pero... No, es que ya sabes, lo ve todo muy light. Eso es sadito, Lo ve todo claro, muy light. eso es Sadito, claro, claro, normal, la veo tan hacia Tania que te pongo ejemplos muy lights, muy... Pero también... Al tirón de pelo llegamos. Ay, yo qué sé. Bueno, que no seáis pesadas, ya ¿qué cosas, más da? cosas íntimas ya no voy a contar. Pero ¿qué más Aquí. da si llega o no llega el tirón de pelos? No tiene tabús, perfecto, ya está. Siguiente pregunta, por favor. A ver, Quieren que cantes. Ah, que cante. Sí, que... sí. I acaben de decirme també que la condició sexual d'aquesta noia no ens interessa gens. És que és veritat, no ens interessa. Ai, muy és que bien, no ens interessa. Que volen que cantis. Bueno, pues a ver, ¿qué te canto? La intuición, ¿no? ¿Me dices? Hombre, pues no así quiero veremos si la has perfeccionado. Perdona. No, no, Es una buena idea. ya no quiero cantarla nunca más. Canta alguna que se te dé bien, ¿no? Déjanos un buen recuerdo. Bueno, ¿ya? Ah, sí, arranca cuando quiera. Nothing's right, I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, lying naked on the floor. Lord, you never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky. It's torn. I'm all out of faith. I'm already torn. Muy bien. Oye, atrevidíssima, atrevidíssima, perquè cantar així a pèl és dificilíssim. I davant d'aquestes boges, més. Com ho has vist en realitat? Bueno, yo pude conocerlo en la gala final, que hasta ese día no pude hablar con él, aparte de en plato. Y me pareció un tío muy majo. No sé, no tiene nada que ver con el personaje que se ve en las galas, ¿no? Pues también te mandan otros mensajes que he visto por ahí desde Menorca y te llaman tus tanios. La gente o sea, Sí. tus fans te llaman tanios. Sí, ellos son las tanios. Bueno, ellas son Sí, las tanios. Las sí, tanios. sí. Me ha hecho gracia eso. Bueno, Desde aquí oye, les mando un beso. Bueno, Tania, ya para terminar casi. A ver. Si no sale bien el disco, ¿tienes plan B? Bueno, sobre la marcha, no sé, a ver. Como lo pago yo, lo bueno es que podré hacer con él lo que yo quiera, entonces tiene buena parte, al menos. Tània, tu ets de les que s'emporta la seva parella a les gires i a treballar amb tu i tal, ja que deies que li agrada cantar, sí o no? Hombre, si ella quiere venir y Bueno, y puede, si no tampoco viene- quiero que deje todo por mí, ¿me entiendes? Entonces I tampoco... si no ve, la masturbació es converteix en la teva millor aliada? Sí o no? Eso no te lo voy a contestar. No. No te lo contesto, de momento no lo sé, porque a ver... No sabes si te llevas a tu novia o a la masturbación. Hombre, yo prefiero llevarme a mi novia, está claro, ¿no? Claro, a mi novia me llevaría. molt bé, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, gracias por ese pequeño regalo que nos has hecho. Muchas gracias a vosotros. Que yo creo que tus tanios lo habrán agradecido un montón. Y bueno, yo creo que en un día como hoy se marca un principio de lucha por parte de tu carrera, porque a partir de ahora, con el dinerillo que vas ganando de aquí para allá, podrás conseguir Claro. tu sueño, ¿no? Claro que sí. Que para, empieza ahora. para eso entrenoté, no para hacerme famosa así.